ejecutivo de la televisión pública. Habla Jorge Capitanich, jefe de gabinete. De 745 megavatios hacia fin de año. Y también es muy importante remarcar que fondear el Fondo de Desarrollo que ha elaborado el gobierno argentino para expandir la inversión productiva ya lleva 7.227 millones de pesos aprobados, y eso es muy importante en virtud de las dos últimas asignaciones de estas partidas en la provincia del Chaco para dos emprendimientos, uno que tiene que ver con el desarrollo de la industria frigorífica y otra también de la industria maderera. En ambas cuestiones implica expansión de exportaciones, de generación de empleo, de procesamiento de valor agregado en origen, y eso obviamente es el objetivo fundamental que tiene esta herramienta de financiamiento. Ministro, buenos días. Mariano Martín, de Radio Rivadavia. Dos consultas. La primera, usted la semana pasada fue muy claro en cuanto a los planes de inversión para el futuro, para el verano, por el tema de los cortes de luz. Lo cierto es que ya con temperaturas de 30, 35 grados, ya hay cortes de luz en algunos barrios en la ciudad de Buenos Aires. La consulta es si ustedes tienen un informe de esa situación, si se han mantenido contactos con las compañías, a ver cuándo se puede resolver a corto plazo y que eso justamente no suceda después en el mes de diciembre. Y el segundo, según algunos informes, habría una caída del consumo por primera vez en muchos años entre el 1,2 y el 1,5%. La pregunta es, ¿cuál es la importancia que le da el gobierno a esos informes? Gracias. Bueno, respecto al tema de inversiones, tanto en Edenor como en Edesur, nosotros tenemos la identificación de las obras correspondientes y el proceso de expansión de estas inversiones. Ya lo expliqué anteriormente, nosotros tenemos en el transcurso de hoy una reunión del Comité de Seguimiento de estas inversiones con el ente regulador de energía eléctrica, más la participación de las distintas áreas que trabajan en esta materia, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los efectos de establecer un seguimiento de las obras proyectadas en alta tensión, media tensión y baja tensión. Nosotros entendemos que las inversiones están siendo ejecutadas, gran parte ya han sido ejecutadas, y esto debería naturalmente mejorar sustancialmente el servicio energético. Por lo tanto, vamos a hacer una evaluación respecto a si ha habido interrupción de servicio energético en algún lugar, para identificar cuáles fueron las causas, las razones, y en virtud de ello establecer claramente las acciones por parte del ente regulador. En segundo lugar, nosotros tenemos primero una perspectiva de 12 meses en el año 2014, por lo tanto es necesario tener la evolución del último trimestre. Todas las proyecciones de muchos analistas indicaban que el último cuatrimestre debería tender a una reducción en el consumo, y sin embargo nosotros observamos otros parámetros. Primero, observamos desde el punto de vista de enero-septiembre respecto a la encuesta de indicadores laborales que se toman por parte de 2.300 empresas, que efectivamente es el número de desvinculaciones no ha variado respecto a los últimos 7 años. Primera situación. Por lo tanto, no hay un mayor número de desvinculaciones laborales, no hay un mayor número de despidos, y hay un ligero nivel de incremento en el empleo privado formal del 0,1% respecto al mes anterior. Segundo, respecto al tema de actividad económica, observamos una mejora en la actividad de la construcción. Nosotros hemos observado mejora en los niveles de producción y exportaciones de vehículos, y también el mejoramiento en la expansión, como vemos a través del programa Hora 12 y a través de las herramientas que han posibilitado, como reducción de tasas de interés, ahorro 12 y otros mecanismos para expandir los volúmenes de producción. Procreauto ha sido una herramienta, Hora 12 ha sido otra herramienta, y mecanismos que se han empleado para la recuperación del consumo. Por lo tanto, primero tenemos que ver cómo se comportan estos 12 meses. Segundo, la variación de este último trimestre. Y tercero, observamos en el mes de septiembre recuperación en algunos sectores que eran los que más perjuicios habían tenido durante los meses precedentes. Buen día, jefe de gabinete. Bernardo Basombrío le habla de Campo Abierto.
Recientemente usted se refirió a los 25 millones de toneladas que estaban buscando entre los acopios. De acuerdo a datos de las bolsas de cereales, el índice Ambrosetti y algunos otros referentes, el stock lo indican más o menos en 20 millones o un poco más. Se considera que hay 2 que van para resiembra y otro tanto, la diferencia restante, para financiar las deudas pasadas y las que están por venir para la próxima campaña. El gobierno hizo un acuerdo por 5.700 millones de dólares con las cerealeras. ¿Esto cubre las necesidades que tiene el gobierno hacia fin de año con la caja o todavía requiere algo más para cubrir las suyas? Y en línea con esto, usted a principio de año se refirió a una meta de 100.000 millones de dólares de exportaciones. ¿Cómo vamos con ese monitoreo, por favor? Gracias. Con respecto a 100.000 millones de dólares de exportaciones, es una meta deseable para el año 2015. Eso es una meta muy difícil de cumplir atento a la caída de la demanda externa. Esto depende claramente de las ponderaciones de la evolución de la economía global. Esto es, si la economía mundial crece a un ritmo de mayor expansión relativa y esto implica una atracción adicional de la demanda externa de los países de los productos que nosotros elaboramos, naturalmente se pueden cumplir estas metas. Por lo tanto, son metas deseables a partir del cual se pone énfasis para que todas las cadenas de valor actúen conforme a esas metas, para lo cual el Estado Nacional, a través de Cancillería, establecen participaciones en ferias, exposiciones, estrategias para promover nuestra oferta exportable y generar las condiciones para identificar estos 24 países que forman parte del programa de aumento y diversificación de exportaciones, PADEX, con 264 partidas parciales, en donde dividimos claramente la participación de productos primarios, de manufactura de origen agropecuario, de manufactura de origen industrial. En ese contexto hemos trabajado y esperemos ir generando los esfuerzos necesarios para expandir los volúmenes total de exportaciones. Pero no obstante lo cual, advertimos que la demanda externa ha disminuido y en consecuencia se debe tener en cuenta el escenario internacional. Y respecto al tema de volumen total de stock en materia de tenencia de soja, esto se ha evaluado conforme a las reuniones que hemos tenido con los actores, es decir, con las empresas cerealeras encargadas de la comercialización. Por lo tanto, hemos podido ponderar los datos obrantes dentro del Estado Nacional a través de las distintas oficinas correspondientes, especializadas en la materia, como así también corroborar por parte de las empresas. Y nosotros, efectivamente, en el transcurso de este trimestre, octubre, noviembre, diciembre, se advierte la perspectiva de liquidación equivalente a 5.700 millones de dólares. Esto genera, conjuntamente con la liberación que ya se hizo para trigo, harina y maíz de la cosecha pasada y eventualmente el monitoreo para propender a verificar la nueva cosecha y las perspectivas de exportaciones. Por lo tanto, nosotros consideramos que ese es un flujo de exportaciones razonable para el balance de divisas. Buen día, ministro. Jonathan de Felipe de Notinac. 2 consultas. La primera, teniendo en cuenta el tono de los reclamos de los empresarios, tanto agropecuarios como industriales, en las últimas semanas y de las respuestas que ha dado el gobierno, ¿considera que esta situación puede afectar la gobernabilidad de cara al último año de gestión? O en tal caso, ¿cómo prevé el gobierno que va a seguir la relación con los empresarios en 2015? Y una segunda cuestión, los analistas políticos coinciden en señalar que en los últimos días hubo un acercamiento definitivo entre Daniel Scioli y el gobierno nacional y aseguran que es una cuestión de tiempo para que la presidenta le dé un apoyo definitivo a Scioli de cara a las elecciones presidenciales. La pregunta concreta ¿es hoy Daniel Scioli el candidato del gobierno? No soy clarividente ni hago futurología. En segundo lugar, lo que quiero transmitir con respecto al tema de los empresarios, seguramente a lo largo de la historia es muy difícil, en 204 años de historia, verificar 11 años
de expansión y crecimiento a una tasa superior al 6% anual acumulativo como ha tenido la República Argentina, en donde los empresarios, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, han tenido expansión de los niveles de producción, ventas, exportaciones para aquellos que efectivamente han tenido que exportar. Por lo tanto, esto ha generado rentabilidad. Ninguna empresa tiene en su cartera inversiones si no tiene rentabilidad. Y existe rentabilidad cuando hay expansión de la demanda agregada y potenciación del consumo. Y obviamente apertura de exportaciones. Argentina ha tenido desde 25.600 millones de dólares de exportaciones a 83.000 millones de dólares de exportaciones. Por lo tanto, ha tenido una expansión muy fuerte. Lo mismo que la tasa de inversión, que es 20,5% del Producto Interno Bruto, más alta de cualquier país de la región y una de las más altas a nivel de estándares internacionales. Por lo tanto, Argentina ha tenido un incremento de exportaciones, incremento del volumen total de inversiones, Argentina ha tenido una potenciación definitiva del consumo y esto ha generado rentabilidad por parte de las empresas. Si uno advierte todos los que se quejan, efectivamente son los que más efectivamente han tenido la posibilidad de tener rentabilidad. Por ejemplo, el complejo automotriz. Complejo automotriz dentro de los 26 países que producen vehículos en el mundo. La República Argentina tiene un posicionamiento estratégico con la Asociación Estratégica de Mercosur, principalmente con Brasil. Pero lo que quiero transmitir con esto es de 70 a 100.000 unidades en el 2002 a 828.000 en el año 2011, 790.000 en el año 2013, más de 700.000 unidades producidas en potencialidad en el año 2014. Por lo tanto, ha habido incremento del volumen total de producción, en este caso también de exportaciones, y la queja es queja reiterada. Los empresarios muchas veces piden libre mercado cuando quieren ganar más, pero piden el Estado cuando tienen problemas o dificultades de financiamiento o de mercado externo o de políticas restrictivas. Uno analiza todos los reportes internacionales y en general se observa que las políticas ortodoxas de neto corte neoliberal, principalmente en Europa y en Estados Unidos, lo único que generan es, en definitiva, retracción de la demanda internacional y caída en el comercio mundial. Por lo tanto, nosotros creemos que es posible priorizar la producción, el empleo, los estímulos al crecimiento y al desarrollo de la economía, y esto beneficia a los empresarios. En general, uno advierte que los empresarios designan voceros que a su vez interpretan opiniones que en definitiva son contrarias a los intereses del país. Yo el viernes decía, muchos de estos empresarios, a través de sus voceros, lo que quieren es volver a la Argentina neoliberal y a su vez volver al endeudamiento externo para condicionar la autonomía y el desarrollo del país. Entonces, existen dos modelos confrontativos en Argentina, el endeudamiento serial o la instancia de mayor autonomía en base a exportaciones, en base a expansión productiva, en base a sostenibilidad del empleo, y creo que ese es un logro que debe atribuirse a este modelo. Y respecto a algunas consideraciones de algunos que han opinado en esta materia, la verdad es que no merecen respuestas, porque si uno tendría que responderle, por ejemplo, a lo que dijo el supuesto constitucionalista Daniel Sapsay, deberíamos responderle de dos maneras distintas, como le respondió Aníbal Fernández, que es constitucionalista porque va y viene de la estación de Constitución, que sería una aseveración grotesca y grosera, o sino también que, como decía un matutino, hay que pedirle encefalograma, digamos, si quiere uno comparar efectivamente lo que le ha pedido a la Presidenta de la Nación. O sea, no se le puede faltar el respeto ni a la Presidenta de la Nación, ni tampoco a un foro, porque si quiere hacer política, lo que tiene que hacer es presentarse a elecciones. Y si uno tiene vocación política y se presenta a elecciones y tiene el respaldo de la ciudadanía, entonces puede ejercer ese liderazgo en el Congreso de la Nación o en el lugar en donde la ciudadanía lo apoye. Pero la verdad es que usar este tipo de foros para emitir diatribas, injurias, calumnias y ataques permanentes al gobierno, me parece que no es la mejor expresión.
máxime teniendo en cuenta un foro que se supone que en su palabra definitoria de idea debe transmitir ideas, pero no las ideas vetustas que han condicionado el crecimiento y el desarrollo autónomo del país. Por lo tanto, este es parte del debate en democracia que se debe a la Argentina, pero no con gestos grandilocuentes ni con bravuconadas de aquellos quienes emiten epítetos muchas veces irreproducibles y que la verdad no merecen ni siquiera una respuesta del gobierno. Gracias. Jorge Kapitanich dando la habitual conferencia de prensa.